Hola, yo soy Stephanie Reyes. Bienvenidos a Microsoft Podcast. Este es un episodio especial de la serie Sala de Liderazgo, donde vamos a presentar charlas directas entre líderes del mercado para brindarles nuevos ángulos en el tema de sustentabilidad. En esta ocasión, escucharán a María Paula Duque, líder de sustentabilidad en Microsoft, entrevistando a Elaine Almeida, de EY Latinoamérica. Ambas discutirán sobre cómo las empresas pueden comenzar a hacerse cargo de sus emisiones de carbono, dónde comenzar, cómo medir y qué acciones se pueden tomar. Que lo disfruten. Hola Stephanie, gracias a todos y todas por acompañarnos. Mi nombre es María Paula Duque, directora de sostenibilidad de Microsoft para América Latina, y hoy tengo una invitada muy especial, Elaine Almeida, socia de sostenibilidad de EY para la región de Latinoamérica Sur. Bienvenida, Elaine. Gracias, María Paula. Gracias por la oportunidad de estar acá. Bueno, déjame decirle que yo de verdad no estoy de acuerdo con The Economist. Como punto de partida, entiendo efectivamente la necesidad de descarbonización, es urgente de reducir las emisiones. Tenemos mucho que hacer respecto a esto. Pero reducir la problemática ASG a la descarbonización es simplificar demasiado un tema que involucra y debe involucrar cada vez más la gestión adecuada de las personas, de las comunidades, las responsabilidades internas a cada compañía, además de la responsabilidad por el medio ambiente, el impacto de las operaciones en el medio ambiente, en la diversidad. La descarbonización es solamente uno de estos aspectos. Fundamental, importantísimo, pero no es el único. Entonces, lo siento, The Economist, pero en este punto no estamos de acuerdo. Fíjate que yo creo que los ESG también permiten hablar con distintos stakeholders y el nivel de preocupación de esos stakeholders puede ser diferente y no necesariamente está relacionado únicamente con lo ambiental. Sin embargo, también veo que uno de los retos que vamos a tener es cómo lidiamos con una humanidad que crece, una población que crece, un consumo que crece, una producción que crece y al mismo tiempo unas emisiones de carbono que necesitamos que se reduzcan progresivamente, casi que desatar esas dos curvas y en lugar de ver curvas que crecen al tiempo exponencialmente, ver una curva de crecimiento de consumo, humanidad y producción y una de decrecimiento de carbono para en realidad poder llegar a tener la temperatura que necesitamos y bueno, que nuestros hijos puedan vivir en el planeta que les vamos a dejar con una temperatura más o menos sostenible. Yo sé que ustedes son muy fuertes en finanzas y veo muy preocupados a los clientes de financiero por nueva regulación que está apareciendo por los entes reguladores, nuevas tareas, nuevos reportes. Quería preguntarte qué tan difícil va a ser para el mundo de las finanzas sostenibles adaptarse a esas nuevas regulaciones y qué tan complejas en realidad son esas regulaciones. Bueno, yo creo que tu introducción a esta pregunta de verdad contesta a la primera, que es respecto a uno de los grandes retos que estamos enfrentando, y no solamente como empresa, pero como humanidad, cómo mantener un estándar de consumo que sea consistente con los límites del planeta. Y esto tiene que ver con revisar nuestros parámetros. Necesitamos efectivamente tener el último modelo de cada producto que se lanza en el mercado. En un planeta de recursos finitos, seguir consumiendo infinitamente simplemente no es consistente. Bueno, el segundo reto tiene más que ver ahí sí con las finanzas sostenibles y con la cantidad de requisitos, de marcos regulatorios, de informes e indicadores que se requieren en el mercado. Bueno, esto es una reacción típica del mercado, toda vez que hay grandes eventos, sean climáticos, sean políticos, algunos años después vemos una reacción del mercado con nuevos marcos normativos, con principios de inversión responsable, de banca responsable para las aseguradoras y los últimos dos que van a tener un impacto global son los requisitos de la SEC para los que están trazando en la bolsa de Estados Unidos y IFRS. Ambos se basan en un marco que se llama TCFD, Task Force on Nature Related. Siglas, por favor, porque en materia de finanzas sí que hay siglas, o sea, yo creo que casi que nos tienes que llevar de la mano, porque ese que acaba de decir Elaine es como las básicas, el Task Force
related with climate change or related with issues of climate change. Creo que quiere decir es casi visto. TCFD, Task Force on Climate Related Financial Disclosure, o las divulgaciones financieras relacionadas con el clima. ¿Qué quiere Estas decir divulgaciones... Eso en la práctica, ¿Qué es ¿qué esto? quiere decir? O sea, ¿Qué para el que es? nos está oyendo, que no está sentado en la junta directiva de una gran institución financiera o de una gran corporación listada en bolsa, ¿qué quiere decir ese reporte? ¿En qué consiste? Este marco pide que las compañías detallen y reporten sobre su estructura de gobernanza, o sea, cuáles son las responsabilidades, quiénes son los responsables dentro de la compañía por evaluar, medir y mitigar los efectos del cambio climático. ¿Cuáles son los riesgos a que está expuesta la compañía en el largo plazo asociados al cambio climático? ¿Cómo están midiendo estos riesgos? ¿Cómo van evolucionando en sus indicadores? Y después reportar. Esto Dame un es... ejemplo. O sea, a mí se me ocurren unos porque los leí en el informe de Microsoft, pero para aquella parte de la audiencia que puede no estar muy familiarizada, ponme un ejemplo de un riesgo de estos que haya que poner en un reporte de ese estilo. Imagínate cualquier sector industrial o cualquier actividad productiva que tenga el agua como uno de sus principales insumos. ¿Qué va a pasar con la disponibilidad del agua, con los derechos del uso o con básicamente el uso del agua en un escenario donde la temperatura del planeta sube 1,5 o 2 grados o 2,5 o 3? Muy posiblemente, y en muchos países ya nos enfrentamos con una situación de sequía casi que permanente, la disponibilidad del agua se va a reducir. ¿De dónde viene el agua para el proceso productivo en un escenario de un aumento de la temperatura? ¿Voy a, no sé, construir plantas desalinizadoras? ¿De dónde viene? Y considerando que esta puede ser solamente una de las soluciones, ¿de dónde viene la plata para esta solución? ¿Cuánto más voy a tener que invertir? ¿O cuánto dinero voy más a voy a tener que invertir, voy a reservar para buscar... hacer eso? Exacto, voy a emitir bonos. ¿Qué tipo de bonos? Voy a pedir un préstamo, inversiones, voy a buscar una apertura en la bolsa. ¿De dónde viene esta plata? ¿Cuál es el impacto en mi flujo de caja en el largo plazo? Y después, ¿cómo medir si esta solución ha sido efectiva? ¿Cómo esto me ha impactado en el largo plazo y mi nivel de resiliencia como compañía al cambio climático? Entonces, ese es solamente uno de los ejemplos para un insumo de un sector productivo. Dicho de otra manera, y es lo que me parece fascinante ese reporte, te digo que la verdad la primera vez que me lo leí fue cuando entré a Microsoft, que vi el de Microsoft que está público. Es tal vez la primera vez en que las compañías no solo le hablan a sus stakeholders en términos de cuál es el impacto de la operación industrial de la empresa en sus stakeholders, sino cuál es el impacto del clima en la operación de la empresa. En el caso de Microsoft, el reporte trae un análisis sobre la locación de los data centers, y los sitios donde tenemos los data centers son sitios donde puede haber riesgos climáticos, como puede ser una tormenta, una inundación, un tsunami. ¿Qué pasa si eso ocurre? ¿Cuál es la estrategia de mitigación para mantener el servicio? Entonces también mezcla el adaptarme al cambio climático, el prepararme para el cambio climático y el tomar decisiones que afectarán a los inversionistas en el largo plazo, porque tendrán que dedicar recursos para mitigar esos impactos. O sea que ya estamos empezando a ver de afuera hacia adentro también. Exactamente. Y esto tiene todo que ver con el concepto oficial de las finanzas sostenibles. Son aquellas que adoptan un criterio ético y que incluyen factores medioambientales y sociales en las decisiones de inversión en el largo plazo. Es decir, ¿cómo me impacta el cambio climático? Es uno de los criterios. Y después, ¿cómo impacto yo al medio ambiente? Y muy posiblemente mi impacto en el medio ambiente tiene que ver con un aumento de las emisiones, cosa que tengo que reducir en el largo plazo. Así que todo esto tiene que, los inversionistas y los grandes ejecutivos de las compañías tienen que tomarlo en consideración al definir y rediseñar su estrategia de largo plazo. Fíjate que nosotros tenemos como compañía un objetivo de agua y queremos ser agua positivos al año 2030. Entonces muchas veces las personas, los clientes, las personas con las que hablo me dicen, ¿eso qué quiere decir?
quiere decir muchas cosas en la práctica, porque quiere decir no desperdiciar agua potable en operaciones que no requieran agua potable. Ahora Ujú. estamos trabajando en digitalizar los patrones del agua. Todavía no tengo muy claro cómo va a ser, pero me imagino una gran capa del Planetary Computer que te muestre dónde están los sitios de generación de cauces de agua. Aprendí, por ejemplo, que en América Latina los páramos son un ecosistema único de América Latina y en los páramos es donde se inician los flujos de agua de las vertientes de los ríos que generan que el agua exista. Ejemplos de lo que tú decías de adaptación, nosotros tenemos data centers donde ponemos condensadores de humedad y aprovechamos la humedad del ambiente para generar el agua que el data center consume en su propia refrigeración. Entonces, el nivel de detalle al que hay que empezar a llegar es mucho mayor que el de decir, tengo una estrategia de adaptación, una estrategia de mitigación, porque pues tengo que invertir, tengo que saber cómo invierto, en qué países más, con qué Ujú. tecnologías, y eso va a requerir que las empresas se preparen también en una estrategia adaptativa mucho más amplia que la que tenemos hasta el momento. Pero íbamos apenas en el primer reporte, así que te falta explicarme todos los otros nuevos que han salido. Pero ese es el ejemplo perfecto y yo mencioné el TCFD inicialmente porque TCFD es el marco que es utilizado por la SEC y por IFRS en sus nuevos requisitos y exigencias de reportabilidad. Ambas instituciones están exigiendo lo mismo. Todavía sus marcos normativos están en formato borrador. Se acaba de cerrar el periodo para consulta pública, pero fundamentalmente quieren saber cuál es la estrategia, las responsabilidades, los riesgos, las medidas de mitigación y adaptación, cómo se van a medir y en el largo plazo quieren ver la evolución. Yo creo que la gran diferencia ahora es que además de una narrativa, se va a demandar un análisis más cualitativa y cuantitativa de esta información. Las compañías, la SEC y la IFRS no quieren simplemente que me cuenten el cuento, que me expliquen qué están haciendo, quieren saber el impacto financiero en el largo plazo. Y esto, una vez más, desde un principio de transparencia, porque es lo que interesa a los inversionistas, al mercado, a nosotros como consumidores, es entender qué tan resiliente es una compañía, por el lado de la inversión, pero qué tan sostenible es la compañía para que yo pueda tener opciones a la medida que voy a un supermercado, a un mall y saber qué producto elegir y hacer una compra responsable. Voy a hacerte una pregunta muy imprudente y no va a salir sino de quienes nos oigan en este podcast, afortunadamente, pero con ese marco normativo, en un porcentaje, ¿cuántas empresas crees tú en América Latina que están preparadas para generar ese tipo de reportes y qué tan sensibilizadas están con este tipo de marco regulatorio al que se están enfrentando? Yo creo que las compañías todavía no entienden, no se han dado cuenta de la dimensión del esfuerzo que este tipo de reporte va a demandar. Se espera que las versiones finales sean divulgadas a fines del año, pero quizás con la cantidad de sugerencias, de comentarios, de revisiones que van a recibir, no sé si será factible, pero se espera que sea hasta el final del año y que estén vigentes para el ejercicio de 2023 con reporte en 2024. Las compañías tienen prácticamente un año para ajustarse, pero el ajustarse significa revisar su estrategia, evaluar sus riesgos, hacer el análisis de escenario para los temas relevantes, ajustar sus procesos, identificar medidas, responsabilidades, buscar financiamiento, por fin reportar. Es un tremendo esfuerzo. Y en este sentido, yo alentaría a las compañías a buscar conocer, aunque el formato borrador de esos marcos, lo antes posible, para que puedan empezar a prepararse, para que después no les toque, no sé, alguien golpeando Un la gap, puerta una por no haber brecha, cumplido con un requisito una multa, o un ejemplo una salido, multa, ¿no? Una exactamente, multa de los exactamente. organismos de regulación. Ahora, Así es. si tú y yo nos enfrentamos a conversaciones de ni siquiera sé cuánto carbono emito hoy, porque las métricas de carbono, y tú lo sabes mejor que yo, casi ninguna empresa las tiene en tiempo real. ¿Cómo Mm. logramos sensibilizar al mercado para que se mueva tan rápido como la regulación nos lo va a pedir, como el COP27 nos lo va a pedir o como los gobiernos nos lo están pidiendo? Es que yo creo que son temas complementarios pero distintos. El hecho de que no sabemos cómo medir. Si lo hacemos o no,
es algo distinto, deberíamos estar haciendo. Y si no estamos haciendo como compañía, empecemos, Entonces, partamos, primera porque, pregunta para una empresa que nos esté oyendo. Si usted no está midiendo, mídase. miren, Mídase. exactamente. Paso uno, mídase. Listo. Paso uno, Siguiente paso. hagámonos responsables de nuestras emisiones. De Paso acuerdo. uno, Ujú, ujú. es muy fácil transferir el problema a las grandes empresas, a los reguladores. No, cada uno de nosotros con nuestros hábitos de consumo por un lado y por el proceso productivo por el otro, somos responsables de esta situación y también de la solución. Entonces, empecemos a medir, ese es el primer punto. Y además, porque SEC y FRS van a empezar a pedir esta información sobre las emisiones de alcance 1, 2, 3, ¿qué significa esto? Las emisiones generadas por mi propio proceso productivo, por mi consumo de energía o por los procesos exógenos, logística de distribución, viajes, proveedores, etc. En este sentido, bueno, una cosa es medir, lo otro es tenemos que hacernos cargo también de las medidas que se van a requerir para cambiar y para reducir las emisiones. Y esto sí es algo que ya podemos empezar a hacer inmediatamente. Yo no sé si tú lo has hecho, pero y a los que no lo hayan hecho los invito a hacerlo, a medir su propia huella de carbono. Hay unas herramientas espectaculares de carbon footprint personal. Ujú. Incluso una que la hice empezó por decirme, ok, el promedio en América Latina es 3.6 toneladas de carbono por persona con las emisiones del continente. Y luego te empieza a preguntar cada cuánto comes carne, cada cuánto compras ropa, cada cuánto montas en carro, si tienes carro Ujú. híbrido, si tienes carro tal, hasta que llegas a un nivel 9, 6, 10, 10, 12, 10, 13, o sea, todas las que se te ocurran. Pero el punto es, efectivamente, una golondrina sí hace verano, o sea, si cada uno de nosotros por lo menos es consciente de esas emisiones, si todas las empresas se miden sin temor al resultado, porque muchas dicen, uy, no, no quiero medirme para no enfrentarme a lo que estoy generando, pues vamos a empezar de verdad un camino a reducir esas emisiones y a trabajar por una economía cero emisiones. Y esto quiero pegarlo con una iniciativa en la que tú y yo como empresas estamos, que se llama el Carbon Call, una iniciativa que se lanzó en COP26, que busca invitar a muchas empresas en el mundo a medirse, hacerlo transparentemente, hacerlo anualmente y publicar sus resultados. Ni siquiera hay que pagar por hacer parte del Carbon Call. Los que estén interesados pueden entrar a carboncall.org, pero que además busca algo aún más interesante, y ahí quiero tu perspectiva, y es un único estándar de medición de emisiones de carbono. Porque una parte de las clientes dicen, es que son muchos estándares y yo ya no sé cuál es el que tengo que cumplir. Y otros dicen, yo no sé si hay suficientes estándares o no. Entonces, ¿cómo lidiamos un mundo lleno de estándares o sin estándares para poder llegar a una única métrica de medición de emisiones de carbono? Esta ha sido una de las grandes preguntas y uno de los principales temas que después de 26 COPs, cumbres del medio ambiente, no hemos logrado definir. Creo que muchos ya escucharon hablar del artículo 6 del Acuerdo de París. El artículo 6 trata, entre otras cosas, del mercado de carbono, de cómo vamos a medir las emisiones, valorar y transaccionar carbono. Si bien es verdad, cada país tiene protocolos distintos para medir sus emisiones, hay un protocolo que es uno de los globalmente más utilizados y aceptables, el Greenhouse Gas Protocol, y básicamente si hay un estándar que yo podría recomendar como punto de partida, sería este, y ese es el estándar utilizado por muchos de los países en sus mediciones y reportes a la ONU. Creo que el gran Por lo menos da un desafío. idioma común. Nos permite comparar peras con manzanas, aunque estemos Exacto, en lo que industrias queda es diferentes. definir que si este será el estándar global y después el próximo paso será establecer un mercado global de carbono, establecer, y me van a matar muchos que van a escuchar esto, como un impuesto sobre el carbono, un precio sobre el carbono, y para después las compañías que generan crédito tengan exactamente un valor único en un mercado global para que puedan transaccionar sus créditos. Ahí hay muchas discusiones y podríamos durar horas hablando de ellas, pero una de esas discusiones es cuánto es el valor de esos bonos de carbono, en cuánto deben estar tasados.
Como anécdota o como información te cuento, nosotros en Microsoft tenemos, además de que hacemos compra de bonos de carbono, tenemos un impuesto interno al carbono. Ese Ujú, impuesto interno se mide por tonelada y se basa en $15, se tasa en $15 por cada tonelada de carbono emitida. Eso sin contar los bonos que compramos en el mercado voluntario de carbono. Una de las discusiones interesantes este año ha sido cómo empezamos a poner bonos de carbono diferenciales de acuerdo al ujú. consumo o a la actividad. Entonces, si son $15 para cualquier producto, para cualquier área, para cualquier región, estamos preguntándonos si, por ejemplo, el impuesto al carbono interno por viajes de negocios debería ser mucho mayor y debería ser una cifra, no sé, de $100 por cada tonelada de carbono emitida en business travel o en viajes de negocios que castigue, digamos, la actividad emisora de manera directa y responsable. En muchos de los países en los que tú y yo estamos se está hablando del impuesto al carbono, pero creo que también se está hablando del mercado voluntario de bonos de carbono y lo subdesarrollado que está ese mercado en América Latina. No sé qué impresión tengas tú. La verdad es que mientras no tengamos una definición única, universal de cómo debería funcionar este mercado, vamos a estar ahí como discutiendo si el mecanismo adoptado en Estados Unidos o Europa o América Latina es lo más eficiente, es lo más justo. Ah, creo que efectivamente hablar sobre impuestos, sobre el precio del carbono, tiene que considerar tantas variables conjunturales de la realidad de cada país, de las posibilidades de cambio en el proceso de producción. Algunos países ya vienen con su matriz energética renovable, súper desarrollada, otros no tienen cómo salir de los combustibles fósiles y muy posiblemente tienen tantos otros problemas sociales que la descarbonización quizás no sea el primer ítem en la agenda, Uh -huh. que es difícil decir quién está en lo correcto en un contexto global donde hay tantos otros problemas que arreglar, que solucionar. Bueno, Difícil tu pues pregunta, María Paula. no, aquí no hay nada resuelto. Parte de lo delicioso de trabajar en sostenibilidad, y creo que te pasa a ti, es que todos los días aprendemos algo nuevo, todos los días nos preguntan cosas que no sabemos contestar, todos los días nos tenemos que preparar para ambientes inciertos. Así que tal vez mi único comentario en ese tema es que América Latina tiene unos recursos naturales preciosos que no estamos pudiendo proteger con bonos Mm. de carbono bien emitidos para mantener esos recursos, porque no tenemos un mercado suficientemente desarrollado. Y ahí seguramente la banca tendrá un papel muy importante para jugar en el corto plazo. Mira, el tema de las ventajas comparativas es fundamental. Y justo hoy yo estaba escuchando una charla donde se hablaba que el ecosistema amazónico, por ejemplo, es responsable de un 80% de las precipitaciones, las lluvias en la región de América Central bajando hasta Uh -huh. América del Sur. Seguimos deforestando la Amazonia, estamos A un potencialmente ritmo increíble. impactando a Uh la -huh. 80% del nivel de precipitación en la región. Impacto directo en la generación hidroeléctrica, en la agricultura, en la disponibilidad de agua, no En la solamente para los procesos biodiversidad. productivos, en la biodiversidad y para nosotros, para el consumo humano. Entonces, yo he escuchado hablar, ya, pero los países desarrollados del primer mundo han agotado sus recursos naturales y ahora nosotros tenemos que pagar el precio. No es necesariamente pagar el precio, es ser responsables con nuestros procesos, con nuestro consumo y principalmente con la necesidad de mantener y respetar estos ecosistemas. Y ahí, volviendo a la conversación sobre un precio único, un impuesto único al carbón, ¿es justo? Quizás no. Quizás para estos países desarrollados que ya utilizaron y explotaron completamente sus recursos y son los grandes responsables de las emisiones, ellos sí tengan que pagar más, tengan que tener un impuesto Deberían, más alto al carbono deberían como pagar porque contaminan transferencia. más. Exacto, Claro. como transferencia de recursos a los países en desarrollo, para que en lugar de destruir el medio ambiente, de deforestar la Amazonia, podamos promover un compromiso con el desarrollo sostenible. Pues fíjate que esa debería ser una gran lección de esta conversación y es
Paso 1, hazte responsable de tus emisiones. Yo creo que ese es un consejo. No hay empresa que se vaya a librar de la posibilidad de decir cuánto carbono emite. Si no quiere hacerlo ahora, tarde o temprano, alguien le va a obligar a listarlo. Alguien lo va a tener que ver en su declaración de impuestos tarde o temprano, entonces mejor váyase preparando y utilice las herramientas que hay para poder saber cuánto emite, para tener al menos una declaración de principios de qué quiere hacer con la emisión dentro de sus criterios ESG. Tiene que dedicarle tiempo a estudiar los nuevos marcos regulatorios, va a necesitar gente para que se lea esos marcos regulatorios en sus oficinas de inversionistas, en sus oficinas de corporate affairs y bueno, no sobra decir que va a necesitar asesores tan serios, tan bien preparados y tan profesionales como es Elane Almeida que nos acompañó hoy en esta conversación. Así que Elane, de verdad, mil gracias. Aquí podemos durar horas, pero no creo que nuestros oyentes quieran durar horas oyéndonos a nosotras dos hablar. Así que de verdad te agradezco muchísimo y espero que pronto nos acompañes en otra emisión de nuestro Microsoft Podcast. Feliz de seguir en una próxima charla, María Paula. Un gusto como siempre. Muchas gracias.